Amados hermanos, aquí una vez más delante de la cámara y pues que Dios nos bendiga y que nos ayude conforme la palabra que nos haga entender. Eh, Les quiero compartir sobre eh, una controversia que se ha visto hoy en día, en estos últimos días que se ha visto eh, sobre lo que es el pecado. Eh, Esto consiste sobre el aborto. Me voy a enfocar más sobre el aborto. Pero la palabra de Dios nos enseña de que eh, nosotros debemos de orar por aquellos quienes están pasando momentos duros. Un ejemplo muy claro que nos habla la palabra de Dios, que está en Génesis capítulo 18, versículo 23. Busquemos en la palabra de Dios porque nos habla sobre nuestro padre en la fe, Abraham, que él oró, peleó, porque cuántas veces él le dijo a Dios que él juzgará también los justos con los pecadores. Pero el versículo 23 nos hace ver sobre lo que les quiero hablar. Dice: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Hermanos, Abraham le dijo a Dios que si él destruirá también al justo con el impío. Pero si podemos ver, hermanos, Abraham no quedó allí, sino él siguió y le dijo: destruirás, para no alargar lo que Abraham dijo, pero él dijo: destruirás los 10, destruirás los 5. Y hermanos, en la palabra de Dios nos enseña aquí el pecado de Sodoma y Gomorra era sobre la violación, pero el pecado es el pecado, sea grande, sea pequeño, es pecado. Y sobre lo que yo me quiero enfocar es sobre lo que está aconteciendo hoy en día, eh, sobre el aborto. En la palabra de Dios nos habla y nos dice, si estudiamos y vemos la palabra de Dios, que en los últimos tiempos se verán muchas cosas que no se han visto. Y hermanos, en la palabra de Dios también nos enseña, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él no juzgó, Él no abrió su boca cuando le dijeron: ¿qué dirás? Porque a ella la encontramos, ¿cómo les podría decir? Con la mano en la masa. Pero Jesús no abrió su boca y no dijo, no contestó nada contra aquellos hombres. Nomás a la mujer le dijo que nadie, ni él, lo va a juzgar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? En aquellos países están aprobando aquella ley sobre el aborto. Pero nosotros no podemos venir asesino, le llamamos a aquella persona. O venimos nosotros y empezamos a juzgar con nuestros argumentos. Argumentos que no tienen algo que nos llene para que el que está haciendo lo que está haciendo se arrepiente. Si no es más, lo estamos condenando.
Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de orar y clamar por aquellos. Y no solo eso, sino la palabra de Dios nos enseña que a Lot lo sacaron, al justo Lot lo sacaron, hermanos, en medio de aquella ciudad. Lo vamos a encontrar en Génesis 19:12. Dice, porque no solo a él lo iban a sacar, pero a Lot le dijeron, y a la verdad, perdón, 19:12, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Yernos? ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijas? ¿Y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalos de este lugar. Y si seguimos leyendo en el 13 dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Jehová mandó para la destrucción de aquella ciudad. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos guía y nos hace entender quién va a juzgar el pueblo es Jehová de los ejércitos. Incluso Abraham, él intercedió por al justo Lot. Él oró por el justo Lot para que todo aquel justo que se encuentre en aquella ciudad, que sea libre de aquel juicio. Hoy en día lo que estamos haciendo es que estamos juzgando de una mala manera, porque debemos de orar por aquellos justos. Debemos de orar por aquellos justos que se encuentran en aquellos países, para que ellos sean librados de todo lo que aquellos países están aconteciendo y están firmando las leyes. Y recordemos que eso no es ley de Dios. No es ley, ese no viene de parte de Dios. En eso tenemos que enfocarnos en la oración. Oremos, no solo en nuestras vidas, en nuestras necesidades, sino oremos por todo el mundo. Porque donde nosotros estamos, solo estamos viendo lo que está aconteciendo en nuestro país, pero alrededor del mundo, ¿qué está aconteciendo? Y estos son cosas que vienen creciendo. Son casos que vienen creciendo de país en país, porque está escrito que en la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser como en los tiempos de Noé. Van a haber los juicios como el juicio que hubo sobre Sodoma y Gomorra. Oremos juntamente y acordémonos de la palabra de Dios que también nos enseña en Efesios. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6, que nos habla sobre la palabra de Dios, que es lo que contra quien nosotros tenemos la lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 12. La palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Dios nos habla claramente que no tenemos luchas aquí en la tierra. No tenemos lucha contra un gobernante, no tenemos lucha contra un rey. Porque también nuestro Señor Jesucristo, o más bien en la palabra de Dios, nos habla cómo es que Él juzgó al pueblo de Egipto.
cuando a él, el rey no quería sacar al pueblo, no quería dejar salir a su pueblo de Egipto. ¿Qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés, ve delante de Faraón y él no te va a dejar salir, pero yo le endureceré su corazón. Hermanos, acordémonos que en el Nuevo Testamento también nos enseña que dice que si es que Dios quiere, da el arrepentimiento. Yo no sé si el día de mañana el que firmó la ley o el que practicó el pecado llegará en la iglesia. Y si yo juzgué mal, ¿qué le voy a decir cuando lo ve entrar en la iglesia arrepentido? Porque Dios es quien da el arrepentimiento. Uno habla de la palabra de Dios, predica o tal vez anuncia la venida de Cristo. Y aquel hombre o aquella mujer entonces escuchó y el Espíritu Santo le tocó el corazón y lo trajo ante Dios. Y entonces, ¿por qué nosotros juzgamos antes de tiempo? Porque Dios es quien da el arrepentimiento. Como hizo con el rey de Egipto, le endureció el corazón. Pero también Él da el arrepentimiento. Y lo que dice también aquí en la palabra de Dios, en el mismo capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar y con súplica por todos los santos. Usted sabe cómo anda delante de Dios en su corazón. Porque cuando el Espíritu Santo lo toca, cuando el Espíritu Santo cae en usted o entra en su corazón, cuando usted abre la palabra de Dios, cuando usted abre su Biblia, automáticamente el Espíritu Santo abre sus ojos, abre sus oídos para que usted pueda ver y pueda escuchar. Y en ese mismo instante le hace entender lo que Dios le está hablando en su palabra. Así que, hermanos, sea el pecado grande, sea el pecado pequeño, siempre será pecado delante de los ojos de Dios. No juzguemos antes de tiempo. Oremos por aquellos países. Oremos por todos aquellos quienes vinieron ante Dios pero se retiraron. Aquellos quienes no conocen de Dios, no han venido ante los pies de Dios. Oremos por ellos para que ellos vengan ante los pies de Dios. También sobre los gobernantes de toda la tierra. Oremos por ellos. Porque alguien que firmó esa ley, no es Él. No es Él quien lo firmó, sino es guiado. Es guiado, como dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Los malos espíritus andan detrás de todo lo que está aconteciendo en la tierra. Esta es mi opinión o la palabra que Dios ha puesto en mi corazón sobre esto que está aconteciendo, esta controversia. Dios nos guarde y que nos dé entendimiento para poder orar, ver, hablar
sobre todo lo que viene en la tierra. Y no tengamos miedo porque está escrito en toda la Biblia, está escrito. Dios bendiga a cada uno de ustedes y les agradezco por ver y escuchar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo fluya en cada uno de ustedes. Gracias. Amén.